Bueno, otro de los objetos que tiene una base de datos Oracle son los índices. Hemos visto cómo crear tablas, cómo crear secuencias. Vamos a ver el concepto de índices y en el próximo video cómo crear los índices. Acá vamos a ver qué son los índices. Los índices sirven para acceder a los registros de una tabla rápidamente, acelerando la localización de la información. Los índices se emplean para facilitar la obtención de información de una tabla. El índice de una tabla desempeña la misma función que el índice de un libro. Permite encontrar datos rápidamente, en el caso de las tablas, localizar registros. Oracle accede a los datos de dos maneras: recorriendo la tabla, comenzando desde el principio y extrayendo los registros que cumplan las condiciones de la consulta, lo cual implica posicionar la cabeza lectora, leer el dato, controlar si coincide con lo que se busca, como si pasáramos una a una las páginas de un libro buscando un tema específico. Empleando, o sea, si uno no conoce el concepto de índices, tendría que hacer siempre las búsquedas en forma secuencial. Yo tengo una tabla con 1.000.000 de filas y hago la búsqueda de un determinado nombre, y con una búsqueda secuencial en el where va a ir comparando el motor de Oracle la búsqueda de ese nombre. Si tenemos muchas filas, ese proceso se va a hacer lento. ¿Cómo se logra mitigar ese problema? Empleando el concepto de índices. Otra forma de acceder a los datos que tiene Oracle es empleando índices, recorriendo la estructura de árbol del índice para localizar los registros y extrayendo los que cumplen las condiciones de la consulta. Comparado con un libro, diremos que es como leer el índice y luego encontrar el tema buscado, ir directamente a la página indicada. O sea, yo tengo en el libro las primeras 3 páginas indican el tema y un número de página. Entonces uno busca en el índice, cuando encuentra en el índice, toma el número de páginas, por ejemplo página 700, y directamente salta a la página 700, sin tener que pasar por las páginas del 1 hasta el 700. En una búsqueda secuencial tenemos que pasar página a página e ir uno a uno buscando. Un índice posibilita el acceso directo y rápido, haciendo más eficientes las búsquedas. Sin índice, Oracle debe recorrer secuencialmente toda la tabla para encontrar un registro. Los índices son estructuras asociadas a tablas, una tabla que almacena los campos indexados y se crea para acelerar las consultas. Entonces, el objetivo de un índice es acelerar la recuperación de información. La indexación es una técnica que optimiza el acceso a los datos, mejora el rendimiento acelerando las consultas y algunas otras operaciones que podemos hacer con las tablas en las bases de datos. Es útil cuando la tabla contiene miles o millones de registros, cuando se realizan operaciones de ordenamiento, agrupamiento, y cuando se combinan varias tablas. Vamos a ver un tema fundamental en los próximos videos. La desventaja, ¿cuál es de los índices? Es que consume espacio en el disco, porque es otro archivo básicamente, y genera costos de mantenimiento, tiempo y recursos, porque cuando yo inserte filas en una tabla, tendré que actualizar esos archivos índices. Es importante identificar el o los campos por los que sería útil crear un índice, aquellos campos por los cuales se realizan búsquedas con frecuencias, claves primarias, claves externas o campos que combinan tablas, tema que veremos más adelante, son propensos a tener que definir estos índices. No se recomienda crear índices sobre campos que no se usan con frecuencia en consultas o en tablas muy pequeñas. Si son tablas pequeñas, no tendría sentido hacer la indexación. Podría tener una tabla clientes donde tengo la dirección de cliente, y si yo no hago consultas normalmente por el campo de su dirección, no es un campo a tener en cuenta para crear un índice. Pero si hago consultas muchas por número de documento, tendría sentido crear un archivo índice o crear un índice para dicho campo. Los cambios sobre las tablas, como inserciones, actualizaciones o eliminación de registros, son incorporados automáticamente en el índice. O sea, si yo inserto filas en la tabla, el índice se va a actualizar. Cuando creamos una restricción primary key, esto es otra cosa importante. En realidad ya hemos estado trabajando con índices, porque cuando creamos una restricción primary key o unique a una tabla, Oracle automáticamente crea un índice sobre el campo o los campos de la restricción y le da el mismo nombre que la restricción. En caso que la tabla ya tenga un índice, Oracle lo usa, no crea uno nuevo.
Oracle permite crear distintos tipos de índices. El más común se llamó normal. El estándar de Oracle son los índices de tipo árbol binario. Contiene una entrada por cada valor de la clave que almacena la dirección donde se encuentra el dato. Este es el tipo de índice que crea Oracle por defecto. Es el que estaremos trabajando a partir de los próximos videos. ¿Sí? Hasta acá hemos visto el concepto de lo que son los índices y que son fundamentales para un acceso rápido a la información. Pero hay que tener cuidado qué campos conviene definir índices. Y hemos visto también que ya se crean automáticamente índices para el primary key y las restricciones unique, por ejemplo. Bueno, hasta acá lo visto, gracias.